Y Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta de México, descartó que con la reforma al Poder Judicial se le dé entrada a jueces que protejan a delincuentes, tal y como lo ha denunciado la oposición. Entonces dicen, es que si se reforma el Poder Judicial, se va a dar entrada, primero es falso, se vaya a dar entrada a jueces que protegen a la delincuencia. Pero ¿qué está pasando hoy? Que se liberan a delincuentes graves, que hay pruebas, y no se habla de eso del actual Poder Judicial. Hoy estas reuniones privadas que hacen los ministros previo a las sesiones de pleno se parecen mucho y paradójicamente o contradictoriamente, irónicamente, quizás sea la mejor palabra, a cómo se manejan estos war rooms, estos cuartos de guerra de los candidatos o candidatas que buscan un cargo de elección popular. Les decía irónicamente porque ahora la base de la reforma al Poder Judicial es precisamente el voto popular de jueces, magistrados y ministros. Y les decía que hoy estas reuniones privadas parecen estos cuartos de guerra porque hay pues de todo tipo de comentarios. Hay quienes defienden la estrategia que han seguido, hay quienes como Yasmín Esquivel proponen que incluso se baje al candidato y se busque a otro que lo represente. Hay quienes pues más bien buscan alguna salida, proponen propuestas, nuevas estrategias, y hay quienes, como se dice coloquialmente, se lamen las heridas, es decir, están pues prácticamente ya asimilando la derrota, porque lo que ven enfrente, hablando de un candidato o candidata, pues es una pérdida o el triunfo del otro candidato inminente, como le sucedió a Xóchitl Gálvez, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, ¿no? Casi que estaba cantado ese triunfo, no como arrasó Claudia Sheinbaum con estos 36 millones de votos, pero estaba pues muy visto, muy dicho, muy cantado que iba a perder la elección presidencial. La esperanza era que pues no la perdiera de una manera tan indecorosa como finalmente sucedió. Pero les decía que en la Corte más o menos pasa lo mismo con los diferentes ministros y ministras que están en estas reuniones privadas, que no son las públicas, las del Pleno, donde se sesiona, sino donde se habla de los temas, pues más de qué hacer, cómo hacerle, qué lo que platican, lo que se pone sobre la mesa, como fue esta evaluación, reflexión de la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña. Y bueno, pues hoy más bien los ministros y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, porque son todos, porque no solo es el asunto de los ministros y si los magistrados y los jueces van a elegirse popularmente y si va a poder incidir el crimen organizado en las elecciones de los jueces, sobre todo federales, que son los que traen estos asuntos importantes de narcotraficantes, de líderes de bandas criminales. No solo es ese tema, sino el tema es el de las remuneraciones, como ya escuchamos a Ignacio Mier. Con esta reforma, las remuneraciones de todos los altos mandos del Poder Judicial de la Federación pues van a bajar. Las remuneraciones salariales y las prestaciones, los fideicomisos, los retiros, es decir, va a cambiar estructuralmente. ¿Y qué es lo que dice Ricardo Monreal y lo que dicen muchos morenistas, como Adán Augusto López, con quien tampoco transitó bien Norma Piña? Bueno, tampoco transitó con la secretaria de Seguridad, con Rosa Isela Rodríguez, a quien le habría propuesto Norma Piña que pues mejor ni empujaran la reforma para que la Guardia Nacional tuviera el mando militar, porque así pues ganaba Rosa Isela, porque ella sería quien tendría el control de esa estrategia de seguridad. Eso lo comentó el presidente López Obrador, se lo dijo Rosa Isela Rodríguez, que ese fue el planteamiento de la ministra presidenta Norma Piña en una reunión privada que tuvieron. Es decir, esta mala interlocución o prácticamente nula interlocución del Poder Judicial encabezado por Norma Piña con el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pues sí le terminaron dando al traste a lo que buscaba negociar o pelear la Corte, el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, que son pues, que se mantengan algunos de los privilegios, como le llaman en Morena, o beneficios de los trabajadores del Poder Judicial, que ahora, pues con esta reforma parece que se van a acabar completamente, además de que van a tener que salir estos ministros y ministras que hoy integran la Corte, estos 11 integrantes del Pleno de la Corte. Vamos a ver
qué sucede. No va a suceder, eso sí, por lo que ya se vio, por lo que ya dijo el presidente, una renuncia o que le pidan la renuncia a Norma Piña, porque ya dijo el presidente que no hace falta, que de cualquier manera la elección popular de jueces, magistrados y ministros va y va en serio, y va en septiembre. La gran pregunta es si con los dichos de Ricardo Monreal, que va a ser el coordinador de los diputados de Morena, ni más ni menos un poderoso coordinador de toda esta bancada morenista que tiene la mayoría apabullante en la Cámara Baja, y a Adán Augusto López, que será el líder de los morenistas en el Senado, si ellos dos no tienen la posibilidad de negociar algo, pero no con Norma Piña, que es un poco el argumento de Monreal. Hay algunos otros ministros, quizá uno o dos, que transitarían, y que no necesariamente son Lenia Batres, ¿no?, pero que transitarían con estas fuerzas políticas de mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados, y que en el dictamen final podría haber, pues sí podría estar plasmada la visión que tienen los ministros y ministras del Poder Judicial, pero no con Norma Piña, eso es a lo que se refería Monreal. Sin embargo, en la Corte se requieren 8 votos de los 13 para poder, pues, sacar a Norma Piña de la presidencia. No va a suceder porque en todo caso tendría apenas un solo aliado, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, un ministro que, por cierto, estuvo peleando con Norma Piña en la presidencia de la Corte y de la Judicatura, y terminó pues perdiéndolo por un voto, precisamente el de Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel votó a favor de Norma Piña para destrabar esa votación de empate que tenían Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Piña, y le terminó dando el voto a Norma Piña, entre otras cosas porque es mujer, pero porque traía un pleito casado con Arturo Saldívar, el expresidente de la Corte, y Arturo Saldívar quería que fuera Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el ministro presidente. En fin, así las cosas en el Poder Judicial. Los ministros pues no se terminan de poner de acuerdo y están, como se dice popularmente, lamiéndose las heridas ante lo que es inminente, el fracaso de pues una eventual negociación o defensa, vamos a decirlo así, de la Corte, del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. No lo lograron. Ahora sí que, como dice otro dicho, o como diría el clásico de un expresidente, haya sido como haya sido, no lograron cabildear bien, negociar con los legisladores, con el Ejecutivo, que no, pues se mandara una reforma tan tajante, tan estructural para todo el Poder Judicial, y hoy pues no les queda mucho más que tratar de hacer pues lo último que puedan, que es quizá, si les va muy bien, que los cambios en el Congreso, en la Cámara, perdón, los cambios en el Poder Judicial, en la Corte, en la Judicatura, sean escalonados, es decir, que no sean de un solo jalón, sino que sean en el paso del tiempo, en el siguiente sexenio, que puedan irse dando estos cambios, sobre todo con los ministros que ya están por salir, con los jueces que están por terminar sus periodos, los magistrados, y que no sea, digamos, que no se note un poco arbitrario de que quizá quien acababa de obtener un puesto, un cargo de juez o de magistrado o de ministro, que en el caso de los ministros así va a ser, pues se le dé salida y que se vuelva a llamar a elecciones y se vuelva a convocar a todo este proceso, que ya dijo Ricardo Monreal que entre 3.500 millones de pesos, pero Claudio Sheinbaum dice que hasta 7.000 millones. Nos va a costar caro este tema democrático de elección de altos mandos del Poder Judicial, pero bueno, pues es parte de la narrativa que trae Morena, el presidente y el oficialismo, y que bueno, pues con este mayoría aplastante con la que llegaron el 2 de junio, pues ahora sigue cómo ponérseles enfrente, ¿no? Es un tema que no vieron venir el Poder Judicial, y ahora que están con los problemas, pues están intentando un movimiento de último, en el proceso último de todo este asunto, que es pues que salga la administrativa presidenta de la Corte, que no se lleva bien con el presidente, que no quieren los legisladores, los que van a entrar a liderar las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero parece que incluso eso mismo sería ya también, como se dice popularmente, patadas de ahogado de los ministros y ministras de la Corte.